Well, hello, God bless you. Dios les bendiga a todos. Espero que estén teniendo una hermosa tarde. I hope you're having a wonderful evening. And we're about to start with our continuing talking about the 31 Days of Healing. Estamos a punto de continuar hablando acerca de los 31 días de sanidad. Y hoy vamos a estar hablando, estamos ya en la parte número 15. Today we are on part number 15. Y espero que estos estén siendo de bendición para usted. I hope that these are a blessing to you. Y también I hope that you are continuing to experience the healing from God, y también espero que estén experimentando la sanidad cerca de Dios. ¿Sabe qué? We've been talking about healing for a couple of days now. Hemos estado hablando acerca de la sanidad ya por algunos días, y espero que usted esté empezando a practicar lo que estamos compartiendo. And I hope that you have begun to practice what we've been sharing with you. We recently finished talking about forgiveness. Hace poco terminamos hablando acerca del perdón, y vamos a poner una pausa en eso antes de continuar de hablando del perdón. We're going to put a pause to that before we continue to talk about forgiveness, just for a moment, nomás por el momento. Before I continue, I really want to talk to you about believing and having faith. Antes de continuar, quiero hablarles un poquito acerca de el creer y el tener fe. Because I think that when we're going through challenges, porque yo pienso que cuando estamos pasando por desafíos o cualquier tipo de lucha or whatever type of struggle, it all comes down to how much do we believe. A veces todo cae en cuánto creemos, how much do we have faith, how much faith do we have, o cuánta fe tenemos. Maybe you run into a situation where you find yourself asking yourself if you have enough faith or if you believe enough. A lo mejor usted se encuentra en una situación donde usted se pregunta, bueno, ¿acaso tengo suficiente fe o creo lo suficiente? And I want to make emphasis on this. Y quiero hacer énfasis en esto. I would like to begin to talk to you about the definitions of both believing and having faith. Quisiera hablarle a usted un poquito, darle los significados de el creer y tener fe. And just so you know, we believe that the scripture is true. Y nomás para que usted sepa, nosotros creemos que la escritura es la verdad. And remember that our faith comes from what we read in the scriptures. Y recuerde que la fe viene por lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. This is what the Bible tells us, that faith comes from hearing, and hearing the word of God. Que la Biblia nos dice de que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. Eso es lo que nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. But before we go on, I need to read to you the definition of what to believe means. Antes de continuar, quiero leer el significado de lo que significa creer significa. To believe is to consider something to be true. Creer es de considerar que algo sea verdad. Or to accept the word, o aceptar la palabra, or the evidence of, o la evidencia de. To hold an opinion of something, agarrarnos de la opinión de algo, o sea, tener una opinión de algo. Eso es lo que significa creer. That's what to believe is. So believe is when you believe in something is a fact. So creer es cuando nosotros creemos que algo es cierto. Por ejemplo, for instance, nosotros creemos de que 1 más 1 es 2. Like, for instance, we believe that 1 plus 1 is 2. And you believe that to be true. Y usted cree esto ser verdad because that's what you've been taught. Porque esto es lo que a usted le han enseñado. And that's what you write, and pretty much everybody lives by. Y realmente pues eso es lo que usted escribe y lo que escribimos, y eso es lo que en lo que todos seguimos de acuerdo a lo que sabemos, ¿verdad? According to what we
That's what we all write. That's what we all communicate according to what we know. So if somebody tells you that 1 + 1 is 3, so si alguien le dice que 1 + 1 es 3, usted le va a decir, yo no te creo. You're going to tell him, I don't believe that. But it's because you, because you have a source of what you believe. Pero es en realidad porque usted tiene un recurso en lo que se basa para creer eso. And sometimes you believe because you see something, y a veces usted cree algo porque usted ve algo, because you have been taught something, o porque usted le han enseñado eso, something, but you always have a source, pero siempre tiene una base. And to talk about faith, now according to the dictionary, ahora para hablar de la fe, de acuerdo al diccionario, la fe significa creer o confiar en. According to the dictionary, faith is to believe and to trust in. To also have loyalty to God, o tener lealtad a Dios. It's a firm, it's a firm belief in something of which you haven't seen. Es de tener una creencia fuerte en algo de lo cual no ha visto, pero usted completamente confía. Es to have a firm belief in something in which you haven't seen, but yet you completely trust. So, esa es un poco de la diferencia entre la fe. La fe es algo que yo no veo, pero creo. The faith is something that I can't see, but I believe I have the assurance that it exists. La fe es algo que yo no veo, pero yo creo que existe y yo tengo la seguridad que existe. Y el creer no es siempre algo que no veo, sino que es algo que tengo evidencia y creo en eso. To believe in something is more, it doesn't always necessarily have to be that I don't see it, but it has the evidence right there that I've seen it, or rely on something that tells me, that left a mark on why I believe in it, o el creer a veces también es algo que ha dejado una marca y de evidencia de la existencia, entonces por eso es que creo en eso. So I'm going to give you a variety of examples of believing, and of faith. Le voy a dar varios ejemplos de lo que es el creer, como también la fe. Now, these words are many times they kind of intertwine. Muchas veces estas dos palabras como que a veces como que trabajan juntas. Many times it seems like these two words, they kind of intertwine with each other. And I just want to give you, and just so you know, the reason why we talk so much about the scriptures, y nomás para que usted sepa que por qué nosotros hablamos tanto de la escritura, es porque la escritura es nuestra base de verdad. And we talk so much about scripture because scripture is the source or the base of our truth. It is the source of everything we talk about. Es la base de todo lo que compartimos. Everything we share, we rely on the scriptures to be able to have a foundation for our faith. La escritura viene a ser un fundamento de nuestra fe. So, we believe that the word of God is truth. Nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad, and we believe in it because of the evidence that exists in reference to it. Y creemos en esto por la evidencia que hay en el respaldo de las escrituras. So, in a variety of parts ago that I shared with you, hace algunas partes atrás de las que yo le compartí, I told you that the Bible has two parts. Le hablé de que la Biblia tiene dos partes. Tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. I told you that the Bible has two parts, the Old Testament and the New Testament. And the people from the Old Testament, they had heard of that one day the Christ would come. En el Antiguo Testamento la gente había escuchado de que el Cristo vendría. De que había una tierra prometida, that there was a promised land, but they had never seen him, pero nunca lo habían visto. Y nomás para dar un comienzo, and just to give a beginning,
and just for some examples, y algunos, so eso de lo que ellos sabían de que el Cristo vendría, so that they knew that the Christ would come, that was all by faith. That was something that they heard from a prophet of God say. Eso es algo que ellos habían escuchado de un profeta de Dios que había dicho que el Cristo vendría, pero no lo habían visto. So eso requería fe de ellos. So that they had heard about the coming of Christ, but they hadn't seen him. So that required faith. Como también en la vida de Abraham, like in the life of Abraham. When God spoke to him, cuando Dios le habló a Abraham, Abraham could have believed a lot of different things. Abraham pudo haber creído muchas cosas diferentes. He could have believed that he was hearing voices. Él podría haber creído que él nomás estaba escuchando voces. He could have believed that he was going crazy. Él podría haber creído que se estaba volviendo loco. He could have believed many things, but instead of believing all those things, él podría haber creído tantas cosas así, pero en vez de creer todo eso, he believed that it was the God of the universe that was telling him to do something. Él decidió creer que era el Dios que había creado el universo quien le estaba diciendo a él que hiciera algo. So through the words of that voice that came to him, a través de esas palabras que vinieron a él, él decidió tomar acción. He decided to take action. He decided to move on, but even Abraham at first didn't seem like he had many signs. Pero aún Abraham en el principio no parece como que él tenía muchas señales. Pero cuando él decidió responder a la palabra de Dios, but when he decided to respond to the word of God, and he moved along, y mientras él se movía y empezaba él a desarrollar su relación con Dios, and as he began to develop his relationship with God, his fellowship with God, su compañerismo con Dios, God would speak to him. Dios le hablaba a él, and Abram saw the results of what he was believing, y Abraham pudo ver los resultados de lo que él, de su fe, or of what he was believing, o de su manera, de lo que él estaba creyendo. God would tell him something, Dios le decía algo, and he would see a sign, y él miraba una señal, and he would then follow, y entonces él lo empezaba a seguir. In the in-between, entre medio de todo eso, that is something that you would call faith. Eso es lo que usted llamaría fe. O sea, entre la palabra de Dios y el resultado estaba la fe. Between the word of God and the result, that's what you call faith. ¿Me entiende? So, in the in-between, entre medio de eso, in between the word of God and the result, that was faith. That's what required faith. Entre él recibía la palabra de Dios y entre el resultado, el acto, el espacio aquí, eso es lo que, ahí es donde está la fe. That's where faith is. So it was a mixture of believing and having faith. Era algo mixto del creer y tener fe. And this is the reason why I told you that many times when we have a conflict, por eso le digo que muchas veces cuando tenemos conflicto, nos preguntamos, ¿do I believe? Nos hacemos la pregunta, ¿creo suficiente? ¿Do I have faith? ¿O tengo fe? Because most people that have faith, they have faith because of what they have heard. Porque mucha gente que tienen fe por lo que han escuchado. And they begin to grow, and as they begin to grow in their fellowship and relationship with God, y mientras ellos empiezan a crecer en su relación y amistad con Dios, empieza entonces a crecer la fe. And so then their faith begins to grow as the relationship and fellowship with God increases. Mientras crece la relación y amistad con Dios, su fe también aumenta. So before it sounds like I don't make any sense. So antes de continuar y antes de que se oiga como que no hago ningún sentido, la quiero llevar a algunas escrituras. I want to take you to some scriptures. When Jesus Christ was baptized by John the Baptist, cuando Jesús
fue bautizado por Juan el Bautista. The signs that would follow the one that was the Christ, las señales que iban a seguir al que iba a ser, al que era el Cristo. John saw the signs and heard the signs, and it was a confirmation of who Jesus was or is. Cuando Juan el Bautista escuchó las señales y vio las señales, fue confirmación de quién era y quién es Jesús. Ahora recuerden, ellos eran primos. Now remember, they were cousins. According to John 1:33, it says that de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 33, dice que John says, I myself did not know him. Yo a la verdad no lo conocía, but the one who sent me to baptize with water told me, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, the man on whom you see the Spirit come down, el hombre al que tú veas el Espíritu descender, and remain y permanezca, is the one who will baptize with the Holy Spirit, es el que bautizará con el Espíritu Santo. So se imagina, can you imagine John and Jesus playing together like cousins do, Juan el Bautista y Jesús, jugando juntos como los primos lo hacen, ¿verdad? And never knowing that he was actually playing with the Son of God, y nunca reconocer que él estaba jugando con el Hijo de Dios. That the one he was friends with, con el quien él era amigo, was the son of, era el Hijo de Dios. It was the Son of God. The one he was friends with was the Son of God. It says here that he never knew until he baptized Jesus, que él nunca supo de esto hasta que él bautizó a Jesús. Es algo, a mí me queda asombrado de esto. I'm just marvelized with that. So John the Baptist had faith in that soon one day this person would be revealed. So Juan tenía fe de que un día esta persona sería revelada, but when he saw the signs, pero cuando él vio las señales y escuchó las señales en Jesús, and he saw the signs in Jesus, he not only had faith, but he believed. Él no solamente tuvo fe, pero él pudo creer, because he saw something, porque él vio algo. The first disciples of Jesus, they had faith that one day the Christ would come. Los primeros discípulos de Jesús, ellos creían que ellos tenían fe de que el Cristo un día vendría, pero no lo habían visto, but they hadn't seen him. Entonces, when Jesus turned the water into wine, cuando Jesús convirtió el agua en vino, the Bible tells us that that's when the disciples put their faith in him. Es cuando la Biblia nos dice que sus discípulos pudieron poner su fe en él, o sea, le pudieron creer que él era el Cristo. That's when they began to believe that he was the Christ. So faith is fed by two things. So la fe es alimentada por dos cosas. Faith is fed by the word of God. La fe es alimentada por la palabra de Dios que leemos, that we read and study and meditate on, y que leemos, que estudiamos y que meditamos en ella. And faith is also fed by how we believe as we begin to see the signs. Pero también la fe es alimentada por cómo creemos y empezamos a creer, empezamos a ver las señales y maravillas de Dios as we begin to see the signs and wonders of God in our life, en nuestra vida. He begins to grow our faith. Él empieza a crecer nuestra fe. And now this is something that is very crucial. Y ahora esto es bien crucial, because although we can trust, we can start by faith, aunque nosotros podemos empezar por fe, our faith is fed by the signs that we see. Nuestra fe es alimentada por las señales que vemos, and we choose to believe, y nosotros decidimos creer. So there was another man, his name was Thomas. Había otro hombre y su nombre era Tomás. And he had faith that one day, you know, the Messiah, the Christ, would one day come. Él también tenía fe que el Cristo un día vendría, pero después de que él miró y él pensando que era Jesús, and him thinking
that it was Jesus Christ, which we all believe that Jesus is the Christ that was to come. And uh, after he saw the way Jesus Christ was crucified and how he was murdered, después de que él, en la manera en que vio cómo Jesús fue crucificado y asesinado, y cómo él murió, how he died, it wasn't so much that he lost his faith, his faith on that Christ would come. No fue tanto que él perdió su fe en que el Cristo vendría, sino que él perdió su creencia en que Jesús era el Cristo, but he did lose his belief that Jesus was the one. So when Jesus Christ revealed himself to him, pero cuando Jesús se le reveló a él después de haber resucitado entre los muertos, and he told him to do what he wanted to do, y él le dijo a Tomás lo que Tomás había dicho que él tenía que hacer para creer, de poner sus manos en los agujeros de sus manos y en su costado. Thomas said that he wouldn't believe until he put his hands on his wounds. Then, after Jesus Christ told him to go ahead and do that to him, después de que Jesús se le reveló y le dijo que hiciera esto con él, he decided then to believe, and that connected his belief with faith. Y eso lo llevó a él a creer, y eso conectó su creencia con la fe que él ya tenía. So what am I telling you? So, ¿qué es lo que le estoy diciendo? What I'm telling you is that we all have a choice. Lo que le quiero decir es que todos tenemos una decisión. Tenemos para escoger. God gives us an amount of faith through the word of God. Dios nos da una cantidad de fe a través de su palabra. Through what we hear, por lo que oímos. Recuerde que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Remember that faith comes by hearing and hearing the word of God. But it also comes by the evidence that we hear. Pero también viene por la evidencia de la cual nosotros escuchamos, como por los testimonios de la gente, like the testimonies of people. This all contributes to our faith. Todo esto contribuye a nuestra fe. When we begin to experience the Word of God in our lives, it contributes to our faith. Cuando nosotros empezamos a experimentar la palabra de Dios en nuestra vida, eso contribuye a nuestra fe. So you can say, what do I start with first? So usted puede preguntarme, ¿dónde es donde debo empezar? Do I start believing? ¿Empiezo yo con creer? Or do I start having faith? ¿O empiezo yo teniendo fe? Well, I believe you'll have both of them at the same time. Yo creo que usted puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Pero obviamente vamos a empezar con la fe. But obviously we're going to start with having faith because you're looking for hope, porque usted está buscando la esperanza, y eso es lo que es fe, and that's what faith is. The only way you can have hope, la única manera en que usted puede tener esperanza is if you have faith, es si usted tiene fe. But the only way you can grow your faith, the faith that you have, is by believing the word of God. Pero la única manera en que usted puede crecer su fe es creyendo en lo que usted estudia en la palabra de Dios, y también por lo que otra gente da testimonio de las evidencias, de las experiencias que ellos han tenido con Dios, and by the experiences that they have had from God. So this is very important. Now, I want you to be very careful with this too. También quiero que tenga mucho cuidado con esto, because people can either rob the faith from you or contribute to your faith, porque la gente puede robarle de la fe que usted tiene o contribuir a su fe. Now, I want to stop right there. Quiero parar ahí y dejar lo demás para más adelante. I want to leave the rest for later on. And I want to stop right here because I feel that your circumstances may have worn you out, porque yo creo que sus circunstancias a veces lo podrían haber desgastado a usted. And they may have worn you out. Your circumstances may have worn out your faith. A lo mejor sus circunstancias haya desgastado su fe. And maybe it's been a while from when you heard of God doing something, especially in your life. A lo mejor usted ha pasado un tiempo en que
en que usted ha escuchado de algo o ha experimentado algo especialmente en su vida, and to the point where you feel exhausted, al punto que usted se siente exhausto, and you're at the end of the road, y usted está al final del camino, wondering if there is any hope left, pensando que si habrá todavía esperanza. And I want to tell you that God uses any size of faith. Le quiero decir que Dios usa toda medida de fe. Like the man that was desperate when his son couldn't be set free, como el hombre que estaba desesperado y que no encontraba liberación para su hijo o sanidad para su hijo. Él viene a Jesús y quejándose. He comes to Jesus complaining that his disciples couldn't heal his son, de que sus discípulos no podían sanar a su hijo. And he says to Jesus, y él le dice a Jesús, that if he couldn't do anything also for him, si acaso él no podía hacer algo por él, de sanar a su hijo, to heal his son. And Jesus said, if I can do something, y él le dice, si acaso yo puedo hacer algo. Entonces Jesús le agrega esto, and then Jesus adds this to him. He says, anything is possible for those that believe. Le dice Jesús a él, todo es posible para el que cree. And the man answered, I do believe. Y el hombre le contestó diciéndole, yo creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. But help me, he said, I do believe, but help me overcome my unbelief. This is according to Mark chapter 9, verse 23 and 24. And I just want to tell you right now, I want to encourage you with this. Te quiero animar en este momento. Dios te ha dado fe. God has given you faith. This is the only reason why you have hope. Es la única razón por cual tú todavía tienes esperanza. Sea poquita esperanza, sea mucha esperanza, cualquiera sea la medida. Whether you have a little bit of hope, a lot of hope, whatever measure it is. Agárrate de eso. Grab yourself from that. And could you just tell God right now? Y le puedes decir a Dios en este momento. God, this is all I got. Y decirle a Dios, Señor, esto es todo lo que tengo aquí. Help me overcome my unbelief. Ayúdame a vencer mi incredulidad. En el nombre de Jesús, in Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Quiero tomar un momento para orar por ti. I want to take a moment to pray for you. Y quiero que tú nomás pongas tu mano ahí donde tú estás dolido. I just put your hand where your sickness is. And I'm just going to declare healing over your life right now. Y quiero declarar sanidad sobre tu vida en este momento. Y yo creo, and I believe that God is going to heal you. Y yo creo que Dios te va a sanar. No por mí, not because of me, pero porque el nombre de Jesús tiene poder, but because the name of Jesus Christ has power. I have seen it over and over how God can heal people. Yo lo he visto una y otra vez cómo Dios puede sanar a la gente. Y yo tengo fe que Dios va a tocarte en este momento. And I believe and I have faith that God is going to touch you right now. Father, I come to you in the name of Jesus Christ. Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Lord, I give you thanks for your word, that every time we read it, que es cada vez que la leemos, nos da más esperanza cada vez. It gives us more hope every single time. It increases our faith. Aumenta, Señor, nuestra fe. Señor, y te doy gracias en este momento por cada persona, Señor, que nos está viendo en este momento. God, I thank you, Lord, for every person that is watching us right now. God, people are sick and they're going through stuff in their minds, in their hearts, in their bodies. Señor, la gente está enferma en situaciones, sea mental, en el corazón, emocional o en el cuerpo. Y en este momento, Señor, declaro sanidad sobre todo su cuerpo en el nombre de Jesús. Lord, I just declare healing over their bodies right now. God, I curse all infirmity right now in the name of Jesus Christ. Yo maldigo toda enfermedad en el nombre de Jesús y ato todo espíritu inmundo, salga fuera, todo espíritu de tormento salga fuera en el nombre de Jesús. All tormenting spirit come out right now. Just let go right now in the name of Jesus Christ. Y declaro, Señor, tu poder sanador, Señor, sobre cada persona. Lord, and I just declare your healing power over every person, God. God, I thank you for these healings. Señor, te doy gracias por esas sanidades, Señor, y toda la honra y gloria te la damos a ti.
And we give you all the honor and glory in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. We declare it done in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que pasen muy buenas tardes. God bless you. Y yo les invito a que ustedes puedan ver este pasaje. And I just invite you to just look at this scripture, and just follow up with the scriptures that I put on the screen. Por favor, continúe con las citas que puse en la pantalla. Y también le animo a que usted comparte este video porque puede ser de bendición para alguien que usted conoce. And I also encourage you to share this video because it could be a blessing to somebody you know. Well, God bless you. You have a wonderful evening and talk to you soon. Y nos vemos pronto.